Gracias, presidente. Bueno, el diputado de nuestro bloque, Germán Martínez, explicó nuestra visión sobre el proyecto de presupuesto y nuestro dictamen. Yo voy a hacer lo propio con el proyecto llamado Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria que presentó el gobierno, la famosa regla fiscal, y explicar cuál es nuestra propuesta alternativa. El gobierno presenta una propuesta de regla fiscal que parte de un supuesto falso que venimos discutiendo hace bastantes años, que es esta idea de terminar con el déficit fiscal equivale a resolver automáticamente todos los problemas de la economía argentina, ¿no? Venimos discutiendo, lo escuchamos reiteradamente, lo escuchamos hoy incluso de la bancada oficialista, este postulado. Pongámosle que hace un par de años atrás era una discusión teórica y con el actual presidente que se paseaba por los canales de televisión diciendo que él resolvía el déficit y resolvía automáticamente todos los problemas de la Argentina. Pongámosle que durante el primer año de gobierno era una discusión de expectativas y efectivamente el ajuste más grande de la historia y el equilibrio fiscal iban a lograr efectivamente resolver el problema de la economía argentina. A dos años de gobierno creo que ya no hay un debate. O sostener que el equilibrio fiscal automáticamente, de manera suficiente, resolvió los dilemas, los desequilibrios macroeconómicos, los problemas de la economía argentina, hoy ya no tiene absolutamente ninguna correlación con la realidad. Es bastante evidente. Tenemos una inflación que sigue siendo muy alta, incluso con una economía estancada, incluso con un apretón monetario sin precedentes, y no solo alta, sino incluso que está empezando a dar la vuelta. O sea, tenemos una inflación alta y al alza en este momento en la Argentina. Tenemos cambios recurrentes en la política cambiaria que obedecen también a este fracaso de la política antiinflacionaria. Recordemos que estamos hablando de un esquema económico que prometió que en el plazo de 18 a 24 meses iba a erradicar la inflación en Argentina, no bajarla, erradicar la inflación en Argentina, y todavía estamos con niveles interanuales similares a los que teníamos hace 10 años atrás. Y hablo del fracaso de la política antiinflacionaria porque los sucesivos cambios en las políticas cambiarias, ayer tuvimos un nuevo cambio en la política cambiaria en Argentina, obedecen a este fracaso sistemático de la política inflacionaria. Recordemos, el esquema original, ¿no?, el famoso crawling peg del 2% mensual, que se iba devaluando el tipo de cambio todos los meses. ¿Cuál era el esquema que se nos presentaba del gobierno? Era que eso iba a ir convergiendo con la inflación, del 2% iba a pasar al 1%, al 0%, y que iba a ir converger el tipo de cambio con una inflación en 0. Bueno, no pasó eso. Como no pasó eso, en abril de este año modificaron ese esquema cambiario por el esquema de las bandas, ¿no?, a partir del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, flexibilizaron algunos controles cambiarios y fueron a este esquema de bandas que también se iban actualizando al 1% mensual. ¿Cuál era el esquema que planteaba el equipo económico? Que la inflación iba a converger al 1% mensual y que de esa manera se iba a estabilizar el tipo de cambio de la inflación. No pasó eso. Entonces, como no pasó eso, ahora nuevamente cambiaron la política cambiaria actualizando las bandas por inflación. Es decir, todos los cambios de las políticas cambiarias que hemos visto, recurrentes, siempre después de que el ministro de Economía afirme que el esquema cambiario era perfecto, que funcionaba bárbaro, y a la semana lo cambia, tiene que ver con el fracaso de la política antiinflacionaria, que supuestamente iba a ocurrir mágicamente por poner las cuentas en equilibrio a partir del ajuste más grande de la historia que hizo Milei. Los sucesivos rescates financieros que necesitó el esquema macroeconómico, con la recesión al principio, con el blanqueo extraordinario después, con el crédito del Fondo Monetario Internacional de 20.000 millones de dólares que aumentó la deuda con el organismo de la Argentina, con el rescate del Tesoro norteamericano, todos esos rescates financieros recurrentes son una prueba más de que el equilibrio fiscal en sí mismo no resolvió los problemas. Equilibrio fiscal que por otra parte es cuestionable, ¿no?, que es bastante mentiroso por esconder, ¿no?, por debajo de la línea los intereses de las letras capitalizables. Pero también esto que estoy hablando más en términos macroeconómicos vale para la economía real. Esta semana se estuvo comentando la noticia de que la Argentina por primera vez en 20 años tiene inversión extranjera directa negativa, ¿no? Es decir, no están viniendo las inversiones, están yendo a las empresas de la Argentina. Formación de activos externos de las más altas de la historia argentina en los últimos 6 meses, 245.000 empleos registrados, perdidos, destruidos en estos 2 años, decenas de empresas que cierran
todos los días, crecimiento sistemático de la mora de los préstamos personales, de la tarjeta de crédito. Y bueno, podríamos seguir una lista interminable de evidencias que seguir sosteniendo de que haber puesto las cuentas en equilibrio resolvió los problemas de la economía argentina, hoy ya no tiene ningún fundamento. Y en ese contexto vienen y proponen una ley que dice exactamente eso, que a partir de ahora la Argentina nunca más va a tener equilibrio fiscal y que eso va a resolver la estabilidad macroeconómica financiera de la Argentina. Insisto, si estuviéramos discutiendo hace 2 años, alguien podía creer. Discutir eso 2 años después con toda esta evidencia me parece que es bastante evidente que lo único que hace esta ley, que propone el oficialismo, es consolidar, perpetuar, como decía recién el diputado Massot, esta lógica de ajuste permanente que hemos vivido durante estos 2 años. Es una ley, una regla fiscal que no se aplica en ningún país del mundo. Diría yo, es una regla fiscal ridícula. En ningún país del mundo hay una regla fiscal como la que propone La Libertad Avanza para la Argentina. Es absolutamente rígida, es totalmente procíclica, obliga al Estado a ajustar en contexto de crisis económica. Es más, para no plantear solamente un tema de pronóstico, lo planteé cuando discutimos el presupuesto en la informativa de hace unas semanas. Cuando uno mira el presupuesto 2026, según el cual supuestamente el año que viene no va a ser un año de ajuste, porque la economía va a crecer, y todas las proyecciones macroeconómicas, es importante notar que ese mismo proyecto de presupuesto establece que para el 2025, es decir, el año que está cerrando, el Estado argentino tuvo que hacer un ajuste equivalente al 1,1% del PBI. Y cuando uno mira el proyecto del presupuesto que habían presentado, que después retiraron en el 2024 para el 2025, el proyecto eso decía lo mismo que dice que habían hecho el ajuste el año anterior y que por lo tanto el año siguiente iba a ser el año del crecimiento. En el 2024 decían que el ajuste más grande de la historia del 2024 había sentado las bases para el crecimiento del 2025. En el 2025 nos dicen que el 2025 tuvieron que volver a ajustar y que el 2026 va a ser el año del crecimiento. ¿Qué va a pasar en el 2026? Van a volver a ajustar. Van a volver a ajustar porque la economía no va a tener el comportamiento virtuoso que anuncian y van a tener que ajustar porque efectivamente con otras leyes están perdiendo capacidad recaudatoria del Estado y por la regla fiscal que están imponiendo no le va a quedar otra que hacer una ronda de ajuste. Entonces, este proyecto lo único que hace es perpetuar esta lógica de ajuste permanente. Lo único que hace es eso. Entonces, no le da ningún rol al Congreso, le da niveles de discrecionalidad al Poder Ejecutivo absolutamente extremos. Y es una ley hecha para garantizar lo que viene a timbiar a la Argentina. No establece ningún tipo de control sobre la entrada y salida de capitales, sobre la sostenibilidad externa de la economía argentina, sobre el problema de la deuda, ¿no? Entonces, claro, le garantiza. El único gasto que está garantizado con esta regla fiscal es el pago de los acreedores. Las jubilaciones no están garantizadas, la obra pública no está garantizada, el mantenimiento de infraestructura no está garantizado, las universidades públicas no... O sea, el único que tiene garantía que se paga son los acreedores. Todo el resto no. Es más, es una ley que por el ajuste permanente va a ajustar sistemáticamente a la obra pública, a las provincias, a las universidades, a los jubilados para garantizar sistemáticamente el pago de los acreedores. Bueno, ese es el espíritu de esta regla fiscal del gobierno. Bueno, por todo esto obviamente nosotros rechazamos el proyecto, pero para no quedarnos en una posición meramente de rechazo, estuvimos trabajando en un dictamen alternativo, estamos firmando un dictamen alternativo de una propuesta de un esquema para garantizar una regla fiscal y la estabilidad macroeconómica de la Argentina que incorpore una regla fiscal pero bien diseñada y que incorpore también un esquema de sostenibilidad de la deuda y del sector externo de la economía argentina. Primero que es una regla fiscal que se emparenta con la experiencia internacional vigente, tanto que nos hablan de que hay que hacer como hacen todos los países. Bueno, la regla fiscal que propone el oficialismo no existe en ningún lugar del mundo. La regla fiscal que nosotros estamos proponiendo es una regla que, por supuesto, adaptada a la realidad argentina, se emparenta con lo que hacen la gran mayoría de los países del mundo, que tienen reglas fiscales que funcionan como fondos anticíclicos o contracíclicos, es decir, básicamente que obligan al Estado a ahorrar en los momentos de bonanza y
hacen que el Estado amortigüe los momentos de caída, los momentos de crisis. Eso es una regla fiscal razonable, como hay en muchos países del mundo. Proponemos una regla fiscal diseñada de esa manera y proponemos también incorporar la cuestión del endeudamiento externo y la sostenibilidad externa de la economía. Porque las crisis económicas recurrentes en nuestro país no son, como dice el presidente, por exclusivamente de naturaleza o de origen fiscal, sino que tienen que ver con ciclos de sobreendeudamiento externo y de especulación financiera que terminan desequilibrando nuestra macroeconomía. Entonces, establecemos un tope al endeudamiento de moneda extranjera, establecemos un plazo de permanencia para los capitales especulativos, los capitales financieros de corto plazo, ¿no? Que cuando entran y salen de un día para el otro sin ningún tipo de regulación terminan generando salidas sistemáticas bruscas de capitales que nos llevan a grandes crisis. La del año 2018 es la más reciente, pero en la historia argentina podríamos decir que casi todas las grandes crisis económicas están precedidas de ciclos de endeudamiento externo y especulación financiera de este tipo. Y le damos un rol al Congreso en el cumplimiento de estas reglas. Entonces, no me quiero extender más, presidente. Nosotros creemos que un esquema que discutamos en este Congreso, que incorpore una regla fiscal, que incorpore la sustentabilidad del sector externo y de la deuda de la Argentina, lo que tiene fundamentalmente que buscar es hacer compatible esas reglas con el crecimiento económico y con la justicia social. Crecimiento económico y justicia social. Y nosotros creemos que eso es compatible con la estabilidad macroeconómica. Pero esta regla fiscal que propone el gobierno, lo único que hace es sostener a la Argentina en esta lógica del ajuste permanente. Y la lógica del ajuste permanente no garantiza la estabilidad macroeconómica, tal como estamos viendo, no es cierto que garantiza la estabilidad macroeconómica, y además genera un costo productivo y social que para nosotros es absolutamente inaceptable. Por eso rechazamos este proyecto del oficialismo y dejamos una propuesta alternativa bien fundada, bien diseñada, que ojalá nos acompañen otros diputados y diputadas de otros bloques. Gracias, presidente. Sergio Casas tiene la palabra. Sergio Casas.